buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, agradeciendo su presencia en nuestro programa Los Trabajadores y gracias a abundante gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios que me ha dado para mí, para mi familia, para todos nuestros conocidos. Gracias a Dios nuestro Señor por darme la vida, gracias por mantenerme con salud a pesar de las dificultades que hemos tenido, pero ya de nuevo reiterándole esas gracias por la salud y a ustedes gracias por estar con nosotros. Hoy, en este programa de los trabajadores, estamos hablando del 23 del mes de medio de agosto se está yendo, y vamos a dar lectura a lo que la iglesia nos propone para el día de mañana. Mañana estamos ya 24 de agosto, un día importante, y la iglesia nos propone lo siguiente, que vamos a dar lectura a lo que la iglesia nos propone para mañana domingo, que es lo que se hace en la Santa Misa, las partes distintas de la Santa Misa, y vamos a dar lectura en este domingo 21 del tiempo ordinario. Y la primera lectura es la lectura del libro de Isaías, capítulo 6, 66, versículo del 18 al 21. Isaías dice así: así habla el Señor, yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y en todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y algunos de sus sobrevivientes le enviaré a las naciones extranjeras y a las costas lejanas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria en las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor hasta mi montaña santa de Jerusalén. Los traerán en caballos, carros, literas y lomo de mulas, y esas dromerías, dice el Señor, con los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor en mi recipiente puro. Y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Esto es palabra de Dios, lo que nos escribe Isaías en la página, en el capítulo 66, versículo del 18 al 21. El salmo responsorial es el Salmo 116, versículos 1 y 2. Dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien su Evangelio. La segunda lectura es del libro de los Hebreos, de la carta de los Hebreos de San Pablo, capítulo 12, versículos 5, 7, 11 y 13. San Pablo le dice a los hebreos: hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rencor no caiga, sino que se nace. Esto es palabra de Dios, y te alabamos, Señor.
El Evangelio que nos propone para este domingo 21 del tiempo ordinario nos dice lo siguiente. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 22 al 30. Y San Lucas nos dice lo siguiente. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos. Mientras se dirigía a Jerusalén, una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto al dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde fuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él le dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Esto es palabra de Dios y te alabamos a ti, Señor. Finalmente, la meditación que la Iglesia nos propone a través de esta rayo de luz es una meditación sumamente interesante, y nos dice rayo de luz en su meditación lo siguiente. Mientras Jesús se dirigía hacia Jerusalén, recorría diversas ciudades y aldeas, siempre enseñando. En ese contexto, alguien le pregunta: ¿serán pocos los que se salvan? Aunque a hoy esta pregunta puede parecer extraña, en su tiempo era una cuestión común, especialmente entre los fariseos, y aún hoy se plantea en distintas formas. En la actualidad, muchas personas se preocupan por obtener una respuesta definitiva sobre quién se salvarán, lo que genera debates sobre el destino de los niños que mueren sin ser bautizados, de los que no creen en Cristo, de los herejes, de los pecadores. Sin embargo, Jesús no responde a esa pregunta en términos numéricos. Su objetivo no era satisfacer esa curiosidad. La verdadera cuestión para él no está en las estadísticas o en los detalles de quiénes entran o no en el reino, sino en la vida que se vive aquí y ahora. Lo realmente importante es el compromiso con el reino, y las demás preocupaciones quedan en segundo plano. Creo que lo más importante es centrarnos en lo que nos dice el Evangelio. No debemos preocuparnos por el destino de los demás, sino escuchar la llamada que Jesús nos hace a cada uno de nosotros en una forma personal. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. La salvación no es una cuestión de curiosidad, sino de verdadero compromiso. Jesús vino a predicar el Evangelio para que, a pesar de las dificultades y los sufrimientos de la vida, podamos encontrar una felicidad profunda.
Oración. Señor Jesús, ayúdanos a vivir según tu palabra, buscando la paz en nuestro interior y dejando de lado el egoísmo y el rencor. Amén, amén. Indudablemente que esas palabras concluyen dejando a un lado el egoísmo y el rencor. Eso es sumamente importante. El egoísmo, como todos conocemos, viene de la palabra ego, que en latín dice que soy yo. Ego. Ego es yo. De ahí viene egoísmo. O sea, es la expresión que yo me preocupo yo por mí mismo y no me preocupo por nadie más. Y que todas las cosas las quiero para mí. Todas las bendiciones, todas las felicidades las quiero para mí. Todos los bienes para mí. Para los demás no me preocupan. No me preocupa el bienestar de los demás. No me preocupa la suerte, si comen, si están vestidos. En estos días, si tienen dinero para comprar a sus niños los quehaceres para ir a la escuela. Es cierto que el gobierno da algunas cosas, pero no todos los niños los reciben. Y no todos los niños tienen la talla que hay en la escuela. Y hay muchos niños que se quedan sin esos útiles que el gobierno da. Da la mochila, da algunas otras cosas, un aporte importante para muchas familias pobres que hoy día andan buscando desesperadamente cómo resolver los problemas de sus niños para la escuela. Porque la escuela hace una lista inmensa de qué deben de llevar y no todos los padres tienen para comprar una cantidad de cosas que uno dice, ¿por qué le exigen a las familias pobres tantas cosas que no pueden comprar? Que si para belleza, que si esto o lo otro. Óyeme, es una pena que no se revise esto porque no las familias pobres pueden tener todo lo que exigen para que sus niños vayan a la escuela. Sabemos que el ministro de Trabajo hace un gran esfuerzo, una persona seria, responsable, para que las cosas surjan bien y que tiene suficientes recursos para hacerlo, pero no siempre están las posibilidades para que las familias pobres puedan tener lo que necesitan, lo que piden en la escuela pública para poder ingresar a sus hijos a la escuela. Hoy día muchas madres, sobre todo madres solteras, madres que no tienen hijos, no tienen padre, hijos que no tienen padre, andan buscando cómo resolver el problema, que si la mochila, que si los zapatos, que si los pantalones, que si los libros, en fin, una cantidad de cosas que muchas veces la familia no puede comprar. Repito, es cierto que en las escuelas se están dando muchas cosas, pero no todo lo que piden en la escuela se están cumpliendo. Así es que dejemos los egoísmos, aportemos a la gente para que nuestras gentes más pobres puedan mandar a sus hijos a la escuela. Ese es el mensaje que le doy a los que pueden ayudar, ayuden a todos los padres para que las madres puedan enviar a sus hijos a recibir el pan de la enseñanza, dejando el egoísmo atrás y dejando realmente el rencor, el odio, para ser cada día más felices a uno mismo. Será quédese con nosotros, que vamos a continuar nuestro programa Los Trabajadores. Por favor, quédese con nosotros y escuche los mensajes que le vamos a impartir. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Continuamos nuestro programa Los Trabajadores con nuestra hija Nelis del Río, que va a tratar un tema de gran interés para todos ustedes. Vamos a hablar del tema de la motivación laboral. Estoy un poco afónico en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tema. Bienvenida una vez más, querida hija, sobre ese tema de la motivación laboral. Podríamos hablar con qué es la motivación laboral, en qué consiste esa motivación laboral. Gracias, papi, una vez más por invitarme a tu programa. Bueno, la motivación laboral. Todos debemos de tener realmente una motivación laboral para uno poder ir a su trabajo, ¿verdad? Con esmero, con dedicación.
La motivación laboral es eso que debemos de llevar todos al trabajo para tener ese incentivo, ese hacer nuestras tareas con dedicación, con esmero, con esfuerzo y sentir eso como por dentro de que algo nos mueva para nosotros poder hacer un buen trabajo, valga la redundancia, en una institución, en una empresa donde estemos dando nuestro esfuerzo y dando nuestro trabajo. Pero podríamos decir que es lo que me motiva a mí a trabajar, ¿verdad? Pero podríamos decir, ¿qué me motiva a mí a trabajar? Bueno, ¿Qué tipo, cuántas motivaciones, qué exacto. motivaciones me motivan a mí a ser un buen trabajador, a ejecutar la labor por la que yo sido conectado con eficiencia? Hay dos tipos de motivación. Una que de motivación. Hay dos tipos de motivación. Una motivación que es intrínseca, que es una motivación que es, como yo empecé a decir, es una motivación que tenemos por dentro. Es esa motivación de hacer las cosas bien hechas y sobre todo de la autorrealización. O sea, yo voy al trabajo, pero para yo misma sentirme con la satisfacción de que estoy haciendo un buen trabajo y también es algo de una autorrealización. O sea, estoy haciendo algo para mí. O sea, de yo tener esa motivación de yo hacer algo bien hecho, por ejemplo. Y otra es, bueno, no sé si quiero opinar algo sobre la motivación intrínseca. Sí, la motivación intrínseca, correcto, es lo que yo quiero, yo me siento exacto, satisfecho, algo de mí, realizado, de mí mismo, que estoy haciendo una labor exacto, eficiente, algo que estoy haciendo algo exacto, motivado por mí mismo, sin yo necesitar la motivación de otro externo. O otras motivaciones, como la económica, por ejemplo, efectivamente, que puede ser que la motivación de afuera. Algo que se mueve por mí mismo. Porque se mueve por dentro. Exacto. Yo voy a hacer ese trabajo porque me gusta, porque me siento realizado, porque yo estoy dando una buena labor. Exacto. Mira, preguntaron, hay una anécdota que se preguntaba, estuve leyendo los otros días, algo interesante. Había una persona que estaba con un sedazo, limpiando la arena para un empañete, ¿no? Estaba limpiando la arena y viene una persona y le pregunta, y señor, ¿y usted qué está haciendo aquí? No, yo estoy aquí, ¿usted ve? Trabajando. ¿Y por qué usted ese trabajo tan humilde, tan sencillo? ¿Usted qué le parece? ¿No? Y el señor dice, bueno, yo me siento orgulloso porque yo soy parte de esa gran catedral que se está construyendo. Wow. Estoy poniendo mi granito de arena en esa labor, en esa iglesia que se está construyendo. Yo soy parte importante de eso. O sea, una motivación interior de una satisfacción de que él está siendo parte. Con una cuestión sencilla, limpiando la arena, haciendo la arena, pero él se siente realizado porque él sentía que era parte de una gran obra, de una gran empresa que se estaba realizando. O sea, había una motivación interna, aunque tuviera un trabajo humilde, sencillo, como se hacía eso una mismo arena. Está haciendo su automotivación. Una motivación internamente que él sabe, soy parte de una gran obra que se está realizando. Exacto. Y yo estoy construyendo, soy parte de ella y es una motivación importante. Claro. O sea, aunque es un trabajo humilde, sencillo, él está está contribuyendo a esa gran obra. A esa gran obra, es parte de ella. Exacto. Y es una motivación interna que le realiza. Exactamente. La otra motivación es la extrínseca, que es la externa, como lo dice el nombre, o sea, esa motivación que nos dan en el trabajo, que son, que si los bonos, que si el doble sueldo, que si el salario justo, todas esas motivaciones externas, que si nos dan un bono por el buen desempeño, obviamente, que nosotros tenemos en una institución, etcétera. Entonces, esas motivaciones, todo eso puede ser motivaciones para nosotros realmente hacer un buen trabajo. O sea, esas serían las dos motivaciones. La interna y la externa. Exactamente. Pero indudablemente que se complementan. O sea, hay un complemento en esas dos motivaciones, porque ambas motivaciones tienen una importancia extraordinaria. Así es. La motivación interna, que estoy haciendo algo que me mueve, que me ayuda, que me claro, es algo que eres tú, que lo estás motivando. Me realiza internamente, y lo que es la externa, que me complementa esa realización, que los ambas aspectos van de la mano. Pero ambos van de la mano. Así es. ¿Qué factores influyen en la motivación laboral? Bueno, una va de la mano, o sea, de lo que estamos hablando. Los factores
sería el reconocimiento. El reconocimiento que te da la institución, la empresa, el reconocimiento, la validación, el apoyo que te den, todo eso realmente va a ser el motor, va a ser la motivación que tú tengas para tú tener una buena productividad. Donde a ti no se te valida, donde a ti no se te reconoce, donde a ti no te apoyan, todas esas cosas va a hacer que tú no tengas una motivación. Tú tienes que tener mucha fuerza intrínseca, como estábamos hablando, para que tú misma te motives y para que tú misma digas, por ejemplo, una de las cosas que yo veo mucho es, yo voy a terminar mi profesión para que a mí me aumenten, para que a mí me validen en la oficina y yo pueda pasar de un reajuste salarial porque yo estoy haciendo un esfuerzo mío, que eso se llama autorrealización, para que a mí me tomen en cuenta. Un ejemplo que estoy dando. Eso es, entonces, podríamos entrar ahí en las causas que originan la baja productividad. Exactamente, las originan muchísimas. Baja productividad en el las condiciones laborales, el abuso, el trato, la falta de liderazgo, los bajos salarios. Exactamente. O sea, la ausencia de la comunicación asertiva, la inflexibilidad en los horarios, la inflexibilidad en los permisos, el clima laboral. O sea, son muchísimas. Largas jornadas de trabajo donde no se te pagan horas extras, pero también aparte suponiendo que no se te pague la hora extra, pero que haya una motivación de que tú estás haciendo un trabajo donde te lo van a validar, aunque no te paguen esas horas extras. Que la motivación tiene una importancia totalmente extraordinaria. Para tener una buena motivación. Totalmente. O sea, si no hay una buena motivación, el rendimiento en ese trabajador, podríamos decir, no cumple con las funciones fundamentales. Va a bajar totalmente. Va a bajar la motivación por falta de motivación laboral. Exactamente. Y esa motivación laboral son como partiendo del primer aspecto, que son las motivaciones intrínsecas. Exacto. Pero muchas veces entra en esa motivación, no solamente que uno se sienta que te cumple, sino las motivaciones exteriores o externas tienen una importancia extraordinaria en el ser humano. Totalmente. Porque el ser humano no solamente porque eso es lo que te da el estímulo. Claro, no es una realización solamente personal, sino también eso es lo que te da el estímulo, eso es lo que te motiva, eso es lo que te mueve. Me mueven. Claro, independientemente de que yo cumpla, yo sienta una realización íntima. Porque si no tú te sientes invalidado, te sientes invisible. Entonces eso hay que, indudablemente, esa motivación exterior es fundamental, se complementa a la interior. Totalmente. Pero es fundamental en cuanto que si no hay una buena motivación en el orden externo, como hablamos buenos salarios, que el jefe me considere, que reconozca mi labor, que la validación, me la flexibilidad laboral, para el trato, para las realizaciones, que son motivaciones laborales que permiten al trabajador sentirse realizado. Así es. Independientemente del aspecto interno, pero él se siente realizado a base de una serie de motivaciones. Así es. Cuando nosotros hablamos de formar un sindicato, por ejemplo, y el trabajador llega a formar un pacto colectivo, en el pacto colectivo de ese sindicato hay una serie de motivaciones que hace que el trabajador se sienta realmente animado, no solamente parte, sino animado a hacer un trabajo para tener una mayor productividad. Exacto. Por ejemplo, nosotros aumentamos las horas, el pago de las horas extras, aumentamos el pago de los salarios, mejoría de los salarios, mejoramos las vacaciones, mejoramos, en fin, una serie de condiciones externas, vacaciones. Claro. Por ejemplo, si el código habla de 15 días, bueno, logramos 2 días más de vacaciones, 2 días pagos, 3 días pagos, 5 días pagos o un mes pago y el trabajo de 2 semanas, pero pago. Entonces, todas esas motivaciones en un pacto colectivo hacen que tú te ancles, hacen que el trabajador se sienta en mejores condiciones, que esté motivado realmente. Totalmente. Y muy importante, cuando formamos un sindicato, el hecho del empleador reconocer que existe un sindicato, una organización de los trabajadores, que se respeta esa organización, que se le da cabida, que se apoya esa organización. Bueno, el trabajador con ese sindicato responde positivamente para una mayor productividad, porque el trabajador se va a sentir, me respetan mis derechos son reconocidos, y entonces yo, como trabajador, puedo sentirme realizado. Y también
O sea, ustedes defienden esos derechos, pero él también sabe sus derechos, porque ustedes lo instruyen a ellos a reconocer sus derechos. Claro, el sindicato indudablemente habla de las dos funciones. O sea, el sindicato, cuando nosotros formamos sindicato, preparamos a través de nuestro instituto de formación, lo preparamos en base a dos orientaciones, derechos y deberes. Exactamente. Son dos elementos claves que el trabajador tiene que reconocer. Si el trabajador no conoce cuáles son sus derechos, no puede tener sus deberes. Y cuando son deberes, si no conoce sus deberes, tampoco se puede realizar porque no puede ejecutarlos como tal. Entonces, derechos y deberes. Cuando el patrón logra entender que el sindicato es importante, que el sindicato es un gran colaborador para el desarrollo de la empresa, para la productividad, cuando eso sucede, firmamos un pacto colectivo, se reconoce el sindicato y esos trabajadores se sienten motivados a través de los pactos colectivos, las condiciones cambian, el medio ambiente cambia, las condiciones, las posibilidades de productividad anima al trabajador a sentirse realizado en la labor que hace, porque él se siente parte de la empresa, porque él sabe que esa productividad que logra no solamente se va a quedar en la empresa, también él va a ser parte de los beneficios de esa productividad, porque él la realiza, porque él la trabaja. Y cuando la trabaja con buena voluntad, con una buena motivación, indudablemente que el rendimiento en las empresas va mucho mayor para allá. Así que, indudablemente que la motivación laboral es fundamental para que hagan una buena sinergia empleador y trabajador para la mayor productividad, para que la empresa pueda crecer, a sabiendas que esos trabajadores van a recibir los beneficios de su sacrificio, no solamente en salario, sino en una serie de motivaciones externas que le permitan vivir con mayor dignidad como persona humana. Así que muchas gracias, mija, por este importante tema de la motivación laboral y esperamos que sea de su agrado y que comiencen a aplicar esas orientaciones en cuanto a los derechos y en cuanto a los deberes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, papi. Continuamos con ustedes dentro de unos segundos, por favor, quédese con nosotros. Bueno, el gobierno hizo algunos cambios importantes de funcionarios, pero lo más importante han sido el cambio que se hizo con Samuel Pereira, que pasa a la refinería de petróleo, con el amigo Leonardo Aguilera, que pasa al Banco de Reservas. ¿Por qué esos cambios? Yo digo, bueno, esos cambios se deben a que han sido dos funcionarios que realmente han hecho una labor. Nadie puede negar la labor que ha hecho Samuel Pereira en el Banco de Reservas para hacerlo crecer, para hacerlo desarrollar y para que sea el banco de todos los dominicanos. Donde quiera que hay dominicanos, el Banco de Reservas está. Y el amigo Leonardo Aguilera, una persona muy conocida, estaba en la refinería de petróleo, hizo una labor extraordinaria en la refinería de petróleo y entonces el presidente lo que hace es un cambio de funciones a dos funcionarios que actuaron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Y nos sentimos contentos de que esos funcionarios que hicieron su excelente labor siguen haciendo su labor en diferentes sectores. Uno pasa ahora al Banco Central, al Banco de Reserva, perdón, y el otro pasa ahora a la refinería. Le deseamos a esos dos ciudadanos, amigos, le deseamos los mayores de los éxitos. Igualmente, una importante al amigo que ha pasado, tener en cuenta muy importante el cambio que lleva a Eduardo Guzmán a Senasa. Todos sabemos la situación de Senasa, una situación muy difícil, tanto así que Idopril tuvo que aportar, todavía no lo ha aprobado finalmente el Consejo de la Seguridad Social, pero Idopril ya aprobó una suma importante para ayudar a Senasa, que cuando hablamos de Senasa estamos hablando de las personas que están en el régimen subsidiado, especialmente. Igualmente que para la salud, hay un aporte importante de Idopril para la salud, para el Consejo Nacional de la Seguridad Social, para Senasa y para lo que es importante, los subsidios que hace CISARRIL. Así es que nosotros saludamos a Eduardo Guzmán, que es otro funcionario que
hizo una buena labor y entonces el presidente los coloca en una posición de mucha responsabilidad que es SENASA. Y esperamos que con esta nueva administración de SENASA y la ayuda que va a recibir SENASA, importante, pueda llenar papeles importantes para todo lo que está en el régimen contributivo subsidiado, que el gobierno tiene la obligación de brindar ese servicio eficiente a todos los trabajadores que no están en el régimen contributivo de la seguridad social. Así es que saludamos al amigo Eduard Guzmán, el doctor Eduard Guzmán, en SENASA, y le deseamos los mayores y los mejores de los éxitos en esa importante actividad. Y siguiendo un poco algunos del aspecto, queremos felicitar a la Asociación Médica Dominicana, felicitarlos, saludarles en esta semana que ellos cumplen su 130 aniversario de haberse creado los colegios médicos dominicanos. Indudablemente que su presidente, el presidente que ha hecho una labor importante de reclamar, de insistir en mejorar las condiciones de los médicos, Waldo Ariel Suero, que siempre ha hecho una labor importante, aunque muchas veces no hemos compartido con los métodos que ha usado siempre, pero sí tengo que reconocer que ha sido un gran luchador por los médicos y un gran líder. Y ese líder, primeramente le saludamos a él y a todos los médicos, entre ellos a mi hija, que es médico también, tengo una hija médico, y por eso nunca voy a estar en contra de los médicos. Sí, no comparto algunas metodologías que han usado para lograr cosas importantes, pero felicito lo que el Colegio Médico, a través de nuestro amigo Waldo Ariel Suero, que está reclamando que se abran los centros de atención primaria. Le felicito porque ha habido un obstáculo de parte de, no digo del Colegio Médico como tal, pero sí de parte de muchos sectores de médicos que se han opuesto a abrir los centros de atención primaria en el sector privado. En el sector público se hace una gran labor, el SNS, Servicio Nacional de Salud, hace un desarrollo importante, aunque hay muchas quejas de algunos médicos, aunque hay muchas quejas, pero tenemos que reconocer que esa actitud es un cambio importante. Abrir los centros de atención primaria en el sector privado, que hasta ahora ha estado obstaculizado por sectores médicos que se han opuesto radicalmente a abrir los centros de atención primaria, que son los centros básicos para la seguridad social. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la seguridad social, en sentido general, habla de medicina curativa, y la medicina preventiva, que es lo fundamental, no entra porque la atención primaria es medicina preventiva, es prevenir. Entonces nosotros decimos, saludamos al Colegio Médico Dominicano a través de su presidente Waldo Ariel, que hace una labor que todos tenemos que reconocer, el amigo Waldo Ariel Suero, como presidente de la AMD, el Colegio Médico Dominicano, esa labor importante que él ahora plantea. Abrir más centros de atención primaria en el sector privado, porque el sector público está caminando. Y él habla en otras declaraciones que dio que hay una cantidad de médicos importantes que están sin empleo, y que abrir los centros de atención primarias en el sector privado, porque en los centros de atención primaria, en los públicos van caminando, se van realizando los centros de atención primaria muy importantes, y nosotros en la misma Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, en nuestra oficina, en la Juan Erazo 39, tenemos un centro mínimo de atención primaria para todos los trabajadores
la población de Villa Juana puede utilizar los centros de atención primaria. Son atenciones mínimas que damos, como por ejemplo un médico general que puede atender en la mañana. Es posible que abramos un médico de atención primaria también en la tarde. Estamos hablando de una psicóloga, estamos hablando de atenciones dentales, totalmente gratuito para Villa Juana y para todos los trabajadores que quieren acercarse allá para recibir atenciones primarias, atenciones importantes. Y nosotros decimos que saludamos a Waldo Ariel por esa declaración importante de que hay que crear más centros de atención primaria en el sector privado, que no sean abiertos por la oposición que tenía la AMD o sectores de la AMD. No vamos a decir la AMD como tal, pero sí sectores de la AMD, sectores médicos especializados que se oponían o se oponen todavía a que entre la atención primaria como punto de partida para la salud y la seguridad social. Nosotros en nuestra Confederación Autónoma Sindical Clase CAS tenemos algo importante, que es a los trabajadores de la economía informal, profesionales liberales, médicos y otros sectores, abogados, lo incluimos en el régimen contributivo de la seguridad social. Y hacemos un gran esfuerzo para que miles de trabajadores de la economía informal paguen su seguridad social, ingresen al régimen contributivo de la seguridad social, y eso les permite tener atención, que es lo que permite tener, a diferencia de la atención primaria que el gobierno da a través de SENASA, la atención, servicio, subsidiado, que en el servicio subsidiado que el gobierno da a través de SENASA, bueno, están dando la medicina en los hospitales públicos. Ojo, en algunos hospitales, la atención en los hospitales, muchos centros hospitalarios públicos hacen una labor extraordinaria, formidable, extraordinaria. Hay otros con muchas limitaciones, pero nadie puede negar el esfuerzo que hace el Servicio Nacional de Salud para mejorar todo lo que son las atenciones fundamentales, atención que da el Estado Dominicano. Sabemos que hay muchas limitaciones, falta de recursos, y hoy día, si las enfermeras se están reclamando, están haciendo paros, se debe fundamentalmente porque no se les ha cumplido con varias cosas que están en la ley, varios aspectos, como por ejemplo, los subsidios que tienen que darle, no lo están dando, y hay problemas con esto, con las mujeres de la salud, especialmente ahora las enfermeras, pero sabemos también el problema que tienen los trabajadoras y trabajadores que están en el servicio médico, que se dedican su vida a que los centros funcionen, como son las trabajadoras y los trabajadores que están en esa situación de trabajadores, digamos, que no son profesionales de la salud propiamente dada, pero que sí trabajan en los centros de salud y hacen una labor extraordinaria. ¿Usted me puede decir cómo funciona un hospital sin el que limpia? ¿Cómo funciona un hospital sin la persona que hacen posible que se limpien los hospitales, los quirófanos y todos los pasillos y todas las habitaciones de los hospitales? Ese personal administrativo de la salud es fundamental para que el hospital trabaje. Pero quien hace la comida en los hospitales, quien sirve la comida, quien recibe, la secretaria que reciben al paciente, que da orden para los turnos en los hospitales, si los camilleros que llevan a los trabajadores, a los que se enferman en su camilla a una habitación, sin esos trabajadores de la salud, que son parte fundamental, no puede trabajar un hospital. Sin embargo, a esos trabajadores no se les está respondiendo con salario miserable de 10,000 pesos que le quedan 8 y tanto. Esa situación hay que buscarle solución. Y estamos hablando también de los trabajadores pensionados, de los trabajadores que tienen una pensión mínima de 10,000 pesos. Estamos hablando también
de los jubilados y estamos hablando también de esos trabajadores administrativos y los trabajadores públicos. Ya el presidente ha dicho con mucha claridad que él se siente mal con esos salarios y ha prometido que para el año que viene va a buscar solución para esos trabajadores administrativos de salud y esos trabajadores que te reciben miseria de salario, como son los empleados públicos con los salarios mínimos. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes, pero queremos finalmente saludar, reiterar nuestro saludo en los 134 años de la Asociación Médica del Colegio Médico Dominicano, que nosotros felicitamos a todos los médicos y muy especialmente al presidente Waldo Ariel Suero. Éxitos, bendiciones para todos los médicos, incluyendo a mi hija Judith del Río, que es médico también. Seguimos con ustedes dentro de unos segundos. Por favor, quédese con nosotros. Bueno, amigas y amigos, estamos hoy trabajando en el INFAS, en el día jueves se celebró la Red Nacional, una importante actividad, la RENASOL, que dirige la compañera Delcy Sosa, por eso no está aquí con nosotros, ahí está. RENASOL es una red de servicio de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. La RENASOL busca RENASOL, red de servicios importante. Ahí está Hander, ahí está el compañero Peridón Villa explicando, ahí está la compañera Delcy, como estaba viendo el Hander. Esa red importantísima, RENASOL de servicios solidarios, entran las cooperativas, los servicios económicos, así que ahí tenemos el compañero Peridón Villa explicando un poco, dando apertura al encuentro de Red Nacional de Servicios Solidarios RENASOL. Podemos pasar la imagen. También queremos resaltar la campaña, esto que estamos viendo aquí en la imagen. Ahí está hablando Mones, de la Academia Dominicana de Bomberos, acá Dobón, el compañero Mones, ahí estoy presente, y la señora también Mones es general que cuida de esa academia y tiene también un programa afiliado y tiene también una asociación de periodistas, escritores y comunicadores sociales. Felicitamos al compañero Mones, eso fue el 16 de agosto, día que celebramos la restauración, que estuvimos en su local y me hicieron un reconocimiento que próximamente lo voy a traer. Saludamos al compañero Mones y a todos los compañeros que hicieron posible esa actividad. Por otro lado, también queremos resaltar, muy importante, la campaña que ha iniciado con mucho entusiasmo, Eso es Violencia, que hace MUDE. Y ahí está nuestra amiga Rita Álvarez, hizo una gran actividad, estaba MUDE, que estaba la Unión Europea, el gobierno dominicano, también participó Sindicalistas Sin Fronteras de la UGT, el disco de la UGT de España, Alianza ONG y Save the Children. Esa actividad muy importante contra la violencia de la mujer, para motivar la no violencia. Eso es violencia. Nos convoca a actuar de manera colectiva, empática y decidida para transformar las dinámicas que la sostienen. Nombrar la violencia es el primer paso para detenerla. Así es que saludamos a MUDE y a esas instituciones por ese lanzamiento de esa campaña importante. Eso es violencia, para evitar, para ayudar a concientizar al trabajador y al pueblo dominicano para que se evite las violencias que se dan. Amigas y amigos, no tenemos tiempo para más. Recordamos al Banco de Reserva, Banco de todos los dominicanos, y recordamos a RS Amor y Paz, que siempre acompañe a ustedes. Será nuestro próximo programa, si Dios lo permite. La Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS te invita a ti a participar dentro de nuestra confederación, una confederación de todos los trabajadores que no se sientan resueltos sus problemas. Ahí está nuestra CAS para seguir luchando, nuestra Confederación Sindical Autónoma, para seguir luchando por los derechos de los trabajadores, para tener un nuevo código de trabajo que permita la cesantía
día de todos los trabajadores tal como existe en el día de hoy. Será hasta nuestro próximo programa, si Dios se lo permite. Hasta pronto pues, con buen ánimo, con la bendición de Dios nuestro Señor. Hasta pronto, si Dios se lo permite.